Buenas tardes a todos. Soy el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León. Muchas gracias por venir a este último acto de la exposición de Richard Lemán, Afasia, Visiones Antropocénicas, que comenzó el día 3 de mayo. En primer lugar, me permiten, aquello que me pueda equivocar, hoy por la mañana he tomado posesión, con lo cual estoy Enhorabuena. con el pie. En esta situación de tomar posesión no puedo olvidarme de mi predecesor, Isidoro Martínez Martín, que ha sido el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deportes, y con el cual, junto con el director del área, César Ordóñez, y Miguel Ángel Barriales, que tenemos ahí al fondo, han configurado pues esta área de cultura de la Universidad de León, que estamos muy orgullosos desde la universidad de todas las actividades que hacemos y sobre todo el grupo humano que conformamos para intentar desarrollar lo que la ley nos encomienda, que es el desarrollo de la cultura en la ciudad de León. Bueno, actitudes, no deja la exposición que hoy, o lo que hoy vamos a hacer, es una situación transversal a lo que Richard viene desarrollando en su exposición en nuestro Ateneo, donde ha estado abierta la exposición desde el 3 de mayo. Adicionalmente, hemos tenido nueve charlas en la propia exposición y 2 mesas, 8 ponencias y 2 mesas. Todas ellas en esa relación de un pensamiento global y de crear conciencia personal, que es muy importante. Y agradecer que esta exposición a todos nosotros nos haya llevado a esa reflexión. Esta segunda mesa diálogo que se produce hoy, tenemos el placer de contar con nosotros a Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transporte y Movilidad, también directora de ADIF, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir y acompañarnos en el día de hoy. José María Cáncer, director general de SBIMAP y de MAFRE, gracias por estar con nosotros. Y Carlos Sánchez, responsable del servicio de movilidad de Kia. Gracias, Carlos, por acompañarnos en el día de hoy. Espero que no solo acompañar y disfrutar de este conversatorio con vosotros, sino que también disfrutéis de la ciudad de León y de la amabilidad de los leoneses, que en eso estamos encantados de teneros a vosotros. Y por último, a Richard, muchas gracias por confiar en la Universidad de León. La Universidad de León es tu casa. Estamos hiper satisfechos de haber podido ofrecerte todas nuestras posibilidades. No son muchas, ojalá fueran más. Queremos crecer, pero la ciudad de León y nuestra universidad tiene su capacidad, pero hemos estado muy orgullosos de tenerte con nosotros. Y os cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, pues bienvenidos a todos una tarde más a estos diálogos sostenibles, como yo los denominé en su momento. Y bueno, agradeceros a vosotros, a la Universidad, al Vicerrectorado de Cultura y bueno, a la de Cultura, pues toda vuestra confianza, tanto a César como a Miguel Ángel y todo su equipo, que sin ellos hubiese sido imposible elaborar y crear este proyecto tan robusto. Y bueno, ahí terminan estos diálogos. Ha sido para mí una magnífica y enriquecedora experiencia, la verdad. Están todos estos relacionados con esta muestra que habéis tenido un placer de ver hace un momento. Y bueno, todo es para crear, como decía el vicerrector, generar esta conciencia personal de cada uno de nosotros, porque todos los actores implicados, todas las palancas, hay que tocar todas las palancas, tanto la personal como la pública como la privada, para conseguir llegar a ese encaje de estas piezas, ¿no? Conseguir que este problema, pues, lo podamos por lo menos mitigar, ¿no? O adaptar su visibilidad. Bueno, está claro que todos, para todos, o al menos así debería ser, que el ser humano es el principal actor de los problemas que tenemos, ¿no? Las evidencias de ellos son abrumadoras.
Como decía abajo, nuestra forma de vida, nuestro desarrollo, ajeno a los problemas del planeta y sin tener en cuenta los problemas que podemos causar, ha impactado y impacta gravemente en el planeta. Nuestras propias vidas está impactando. El pilar, como decía abajo, es el uso de los combustibles fósiles. Desgraciadamente han supuesto un desarrollo enorme, pero hay unas consecuencias graves que ahora tenemos que paliar. Sin duda, uno de esos pilares del desarrollo fue sin duda la movilidad. Y esa movilidad basada en los combustibles fósiles y desde la invención del motor y de los primeros automóviles en el principio del siglo XX sigue sin haber variado su incidencia. La movilidad está basada en el vehículo particular movido por combustibles fósiles. Y quizá es el momento de repensar la manera, o hay otras formas de movilidad y otra manera de conseguir encajar esas piezas. No hemos tenido en cuenta el coste de residuos de esa combustión, que es los gases de efecto invernadero, aparte de otros gases perjudiciales como el óxido de nitrógeno y la problemática particulada. Pero bueno, por eso, como entiendo que la movilidad es uno de los principales problemas y los más graves que tenemos encima de la mesa, puesto que el 30%, de lo que comentaba ahí abajo, el 30% de los gases de efecto invernadero sigue siendo derivado de transporte, y sobre todo de transporte terrestre, que es casi el 28,4% según los últimos datos del inventario nacional de gases de efecto invernadero. Por eso he convocado a estas personas que hoy tenemos aquí. Y me voy a permitir ahondar un poquito en su biografía. Isabel Pardo de Vera Posada, que es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Coruña, además de ser executivo MBA, ciclo operativo del Instituto de Educación Superior Intercontinental de Empresa. Es presidenta de la DIF y es secretaria de Estado de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Isabel posee una gran experiencia en el ámbito de la movilidad segura y sostenible. Ha sido impulsora de multimovilidad y consejera de primer nivel, ha liderado proyectos determinantes en gestión, eficiencia y infraestructura pública, servicios y regulación de los sectores aéreo, ferroviario, marítimo, carreteras, etc. José María Cáncer Aboitiz, director general de CEBIMAR, que es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mafre. José María, que se define como un hombre de letras, metido ingeniero y empresario e inventor, movido siempre por una pasión por el automóvil, es ingeniero industrial de ICADE y máster en ingeniería del automóvil INSIA. Políglota, inventor, emprendedor y con una carrera profesional de más de 20 años vinculada al mundo del automóvil. No solo ha trabajado en CEBIMAR, ha trabajado para el grupo PSA, para Hyundai Motor Europa, para el grupo Berger, y ha liderado un montón de diferentes proyectos en España, Argentina, Francia, e incluso ha fundado su propia empresa, Kerwick Technology. Carlos Sánchez San es el responsable de soluciones de movilidad y experiencia cliente, MECA, luego nos explicará lo que es esto de MECA. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de San Pablo y ha desarrollado su carrera profesional vinculada aquí a España durante más de 18 años. Ha ejercido labores de responsabilidad en el ámbito de desarrollo de la red de Kia y actualmente es el responsable, como decía el vicedirector, de soluciones de movilidad y experiencia de Kia. Bueno, pues como decía, uno de los graves problemas que tenemos en la movilidad, os agradezco enormemente que estéis aquí porque entiendo que sois personas que podéis aportar muchísimo desde este campo. Y bueno, atendiendo a este informe del Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, lo que decíamos, la emisión de transporte por carretera supone el 28,4% exactamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. La aportación del ferrocarril es solo el 0,4% del total de emisiones. Además, con continuas reducciones, por lo que yo he leído. Pero a pesar de eso, solo el 7% de los pasajeros, aproximadamente, y el 11% de las mercancías viajan por ferrocarril. Si hablamos tanto de movilidad limpia, sostenible, podríamos arreglarlo quizá con el ferrocarril. Isabel, ¿por qué no se utiliza y se potencia mucho más el ferrocarril? ¿Qué papel crees que tiene que jugar el ferrocarril en esta nueva movilidad? Hola, buenas tardes.
que muchas gracias a todos, a la universidad, al rector encantado de estar aquí, y muchas gracias a Ricardo y a Lourdes María que me puso en contacto para participar aquí. Enhorabuena por esa exposición, creo que tiene un mensaje muy profundo y evidentemente los problemas difíciles requieren soluciones muy complejas y consensuadas. Sin consenso, evidentemente, no habrá ningún gran proyecto, esto lo he dicho. Está aquí Fernando también, que fue hay más gente aquí de Adif, de la que para mí es mi familia profesional y en la que confío en el ferrocarril plenamente. Pero el ferrocarril es una columna vertebral, no es la solución a la movilidad en su conjunto. Sobre todo porque que la movilidad afecta de forma transversal a todas las verticales de nuestra actividad, de nuestro ser, de nuestra familia, de la naturaleza, de nuestra madre tierra, ¿no? Podemos decir que es la que estamos atacando como si fuese una madre nuestra, podemos hacer ese símil, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos llegar al equilibrio. Y por tanto, la solución, a mi modo de ver, es mucho más compleja que decir que el ferrocarril es la solución a todos nuestros males. Porque un ferrocarril que no llega a su máxima capacidad es un medio para maximizar su uso. Por lo tanto, yo creo, después de la experiencia que hemos tenido, todos mis compañeros y el gran conocimiento además que hay en España sobre el tema del transporte, que tenemos muchas conclusiones que sacar en clave positiva, porque se han hecho muchas cosas bien. Hemos generado un punto de inflexión que abarca a nivel internacional, pero tenemos que reflexionar sobre la realidad de cada territorio que pasa por soluciones diferentes. No pasa porque todos somos iguales y tenemos la misma solución de movilidad en todos los territorios, con su diversidad, con su proyecto de vida, de qué quiere ser cada territorio y cuál es la foto final que queremos ver y hacia eso tenemos que caminar. Por lo tanto, sí creo que hay ferrocarril, pero creo en un ferrocarril ocupado, creo que en un ferrocarril que preste el servicio que demandan los ciudadanos. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, hemos tenido desde la experiencia de alta velocidad o manejamos también lo que es la movilidad en clave de cercanías, de la que hay servicios de proximidad sobre la que mucho hay que hablar todavía. Se han dado pasos, creo que hemos generado un punto de inflexión y yo creo que basta de basta de egos, basta de grandes relatos y disminuyamos bajemos a la realidad de los territorios. En concreto, ahora estamos en León, ¿no? Toda la comarca leonesa, yo soy de Lugo, y aunque no lo conozco también como todos los que estáis aquí, me siento bastante muy vinculada a León como cuna de ferroviarios y como nodo logístico fundamental por el que pasa toda Galicia, que es mi tierra, pasando por Lugo, Monforte y también toda la fachada cantábrica, ¿no? Que comprende Asturias, etcétera, y que converge en León. Por lo tanto, yo, por simplificar un poco, dividiría dos cuestiones. Una, la movilidad de bienes y la movilidad de viajeros y de personas. En cuanto a la movilidad de bienes, pues en España hemos experimentado un fracaso como ha sido la liberalización de las mercancías en un determinado momento, donde lo único que hemos hecho es fraccionar el poco mercado que había, y que tenía un monopolio como Renfe, fraccionarlo mucho más y perder cuotas de mercancías. Ahora mismo estamos en un plan donde se han integrado y no distinguimos lo que es los puertos, que son las grandes potencias importadoras, exportadoras y generadoras de actividad, con los ferrocarriles que actúan como distribuidor. Sobre eso tenemos mucho que hacer, pero creo que no ha pasado solo por una política de infraestructuras. Las infraestructuras no son un fin en sí mismas. Las infraestructuras no utilizadas evidentemente consumen muchos recursos de todo lo que hemos pagado entre todos, por lo tanto llegamos a la máxima ocupación. Y las mercancías no necesitan lo mismo que los viajeros. Las mercancías necesitan fiabilidad en la carga, necesitan conocimiento del propietario de la mercancía para saber en cualquier momento dónde están, necesitan que no haya rupturas de cargas y necesitan un determinado volumen para poderse transportar por ferrocarril y redistribuirse, quizás de movilidad eléctrica y avanzada en cuanto al transporte por carretera. Por lo tanto, yo en esto no soy nada radical, a pesar de ser ferroviaria. El transporte por carretera tiene una misión fundamental y ahora me paso al transporte de viajeros. Y aquí tenemos ejemplos varios. España, por razones que no vienen al caso, convivimos en España
es una singularidad. En Europa convivimos con anchos diferentes. Se ha creado un ancho ibérico y con la alta velocidad, la primera línea, en la inauguración de la primera línea Madrid-Sevilla, nos fuimos al ancho europeo, ancho estándar, o ancho que también le llaman Stephenson, ¿no? Porque fue el ingeniero Stephenson el que decidió eso por un conocimiento de un tranvía determinado y porque consideraban que esas pulgadas eran las que proporcionaban un óptimo transporte de la carga, ¿no? Y de curvas, etcétera, etcétera. Y con esa convivencia hemos tenido que agudizar el ingenio. Y lo hemos hecho bien, sinceramente, lo hemos hecho bien. Hemos inventado el cambiador de ancho, porque no podíamos migrar al ancho internacional de una forma donde se conectase la multimodalidad del ancho de cercanías, de mercancías, con el ancho internacional, y hemos migrado y hemos intentado conciliar esa multimodalidad. De hecho, todos sabemos la situación geopolítica que se está viviendo. Ucrania tiene ancho ruso. Ucrania tiene ancho ruso y los rusos tienen otro ancho, que es distinto también al ibérico y al internacional. Pero quien tiene la tecnología para poder migrar de ancho, independientemente de cuál sea exactamente esa anchura, es España. Es España. Y además, Francia será puerta de entrada de Europa en lo terrestre, pero España es puerta de entrada de Portugal. O sea que todos somos cautivos de todos los territorios. Y España es la puerta de África, en sentido bidireccional. Por tanto, cualquiera de las debilidades podemos convertirlas en oportunidades. Hay conocimiento, la movilidad no es competencia de una sola administración, no es competencia de lo público ni de lo privado, es una competencia que nos ayuda a reforzar los derechos fundamentales que llevamos y por lo tanto es cuestión de todos. Entonces, yo echo de menos un poco menos de testosterona en la vida actual, de esos picos, porque sin grandes consensos, sin saber escuchar, sin ponerse en la piel del otro echando culpas, que probablemente la culpa venga, y lo comentaba con Lourdes antes, que alguien haya hecho algo perjudicial, no debe ser directa, porque tenemos que estudiar cuáles son las raíces de los problemas. Entonces, dejemos de discutir, convengamos, esto va mucho más allá de la movilidad, va de cuál es la estrategia eléctrica. Es decir, yo creo en que toda la cornisa cantábrica y todo el arco atlántico han de migrar sus industrias a una reconversión industrial basada en la generación de energía, digamos, renovable, ¿no? O sea, porque si no, no migrará nunca. ¿Y de dónde sacamos esa energía? Pues ahí tenemos los mares para sacarla si no la hay. Pero León, concretamente, ¿es un territorio que quiere ser industrial o es un nodo logístico que puede desarrollarse como polo fundamental de unión y de punto de paso con toda la actividad económica y todo el tejido que eso genera de conservación del patrimonio cultural de lo que tenemos? El cambio climático está elevando a la gente del sur hacia arriba, porque ya no se puede vivir en el sur. Entonces, aprovechamos y tengamos de la debilidad virtud para generar unos planes que pasen por respetar, por dar ejemplo, porque cuando seamos referencias simplificando nuestra actividad, tendremos la legitimidad de defenderlo en Europa y de poder ser palanca de una nueva regeneración. Y ya me callo porque yo, como siempre, hablo mucho, lo siento. Pero escucha, has hablado muchas veces. España es muy eficaz de muchas cosas y también tenemos sombras, por supuesto. Yo te voy a decir una sombra. Aquí, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¿No? Porque la pérdida de trenes en muchos pueblos, en muchas regiones, está suponiendo la pérdida de población, porque la población se tranquila a la ciudad. Quizás se ha perdido esa capitalidad necesaria. Te hablo de transporte de viajeros, te hablo de transporte de mercancía. Quizás como ese tren que genere vida en los pueblos, porque Castilla y León es muy grave el problema de población. Entonces, quizá ahí también es una sombra importante que tenemos, aparte de generar lo logístico y todo esto relacionado, que me parece súper interesante. Lo que decíamos antes, de tocar toda la palanca antes, ¿sabes? Tenemos un tren estupendo y la industria no se adapta, pues no se adapta, no sé qué opinas de esa sombra, de esa falta, echamos de menos esa falta de capitalidad. De hecho, León siempre ha sido muy negativo con el tema de la FEBE, con el tema de la vía de la plata. O sea, hay una serie de factores y de capitalidades que ha perdido el tren, y entonces decimos, ¿se ha despoblado antes o después de la pérdida de tren? ¿No? ¿Qué fue antes? ¿No? La pérdida de movilidad en los pueblos es evidente que va a generar esa despoblación.
A ver, yo creo que una movilidad sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de ser robusto en nuestros pilares, en el económico, en el social, ¿no? En el económico, en el social y en el medioambiental. ¿Qué vino antes? No lo sé. El caso no lo sabemos. O sí, lo podemos intuir. Pero yo, desde luego, creo firmemente en la movilidad por un derecho que te permite acceder a los servicios vivas donde vivas. Eso lo tenemos claro. Pero, al margen de este debate, que a veces se convierte un poco en demagogia, porque los recursos públicos son finitos. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio sostenible. Y no podemos rechazar ningún medio de transporte, sí los que no sean sostenibles, es decir, por supuesto, pero los sectores se van avanzando hacia una sostenibilidad y en unos tenemos que darnos más prisa y otros. Yo, sin solucionar la estrategia energética, todavía me faltan eslabones para completar el mapa que tendremos de movilidad. Eso lo tengo claro. ¿Por qué? Para hacer limpias ciertas y yo no sé todavía cuál es la estrategia energética al margen de lo que es la excepción ibérica, que fue pues una buena solución, pero eso no es estrategia. La estrategia energética de este país, con unas posibilidades tremendas, todavía yo no acabo de comprenderla. Entonces, centrándonos en el territorio leonés, y te puedo decir que es parecido al lucense, la comarca del Bierzo, ¿no? Que estamos aquí en frontera, y en Zamora, o sea, bueno, vamos a ver, aquí tenemos la línea de red anchométrico, que efectivamente se fue deteriorando, se fueron perdiendo las frecuencias, cada vez o realmente se ha minimizado la población, tienen pérdida de competitividad en cuanto al acceso a la formación, a todo en general. Y entonces partamos de hechos objetivos, de realidades objetivas. ¿El sistema funciona? ¿Ha funcionado? No. ¿No? Estamos en un nuevo momento y eso no quiere decir que no haya tenido una intención y una función en su momento, pero pensemos un poco en positivo. Por lo tanto, tenemos una red de anchométrico. Una red de anchométrico que se define en la red ferroviaria intergeneral, que es Balmaseda, Bilbao, León. Con una media, por el trazado que tiene, de 80 te puedo decir una media, por decir 60 km/h, que evidentemente no está diseñada para funcionar en largos recorridos hoy en día, y no nadie se va más que alguien que lo hace por afición, por afición o por etcétera, pero no por necesidad, se va a hacer un viaje en la red de anchométrico desde León hasta Bilbao, que lleva 8 horas o 9 con un servicio que hay, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y esto lo hablo también en la cornisa del Cantábrico respecto a la red anchométrica, porque es donde la tenemos extendida. Pues yo creo que claramente es la conexión en cercanía, la conexión de proximidad. Pero tampoco puede ser una conexión de proximidad, porque esto lo hemos estudiado mucho, no puede ser una conexión de proximidad que vaya parando en todos los sitios para que al final ofrezca unos servicios de viaje a León que parando en todos los sitios para no recoger a nadie o recoger a una persona nos exceda tiempos competitivos. Por lo tanto, ¿en qué volvemos a lo mismo? Volvemos a lo mismo de la multimodalidad, que se llama transporte demandado. Todos tienen que tener el mismo derecho para ir al hospital, para acceder al colegio, para hacer su trabajo económico, viviendo en una situación que puede ser privilegiada debido a que no estamos construidos por una salud que se demuestra que ha hecho mucho daño en grandes conurbaciones. El entendimiento todavía no lo hemos conseguido entre lo que es la ciudad, lo urbano y lo rural. Hay una falta de entendimiento y una falta de diseño de cuál tiene que ser esa relación. Pero eso, llevándolo ya objetiva y pragmáticamente, supondría que esa línea habría de dotarse de lanzaderas entre núcleos que aporten al menos un número de viajeros que no resten el tiempo competitivo, y esos viajeros que no están ahí, o esos habitantes que por una persona o por ninguna que sea una sería, tienen que acceder por medios de movilidad sostenible, probablemente por carretera, por autobús, por micromovilidad sostenible, que esté esperándoles. Y digo una cosa, solo hay que hacer muy pocos números, porque eso supondría mucho menos de lo que nos cuesta llevar un tren vacío que no está aportando soluciones a las personas. ¿Qué pasa? Que las competencias están divididas en las administraciones y como ninguno, todos somos los reyes del mambo, ninguno estamos dispuestos a sentarnos a hablar, a ser valientes, a explicarle a las personas cómo se diseña y aplicar el conocimiento que tenemos
pero el conocimiento no desde el punto de vista de que los técnicos somos absolutamente no humanos. O sea, los técnicos también somos humanistas, también tenemos sentimientos y estudiamos cada territorio en particular. Por eso esa separación ya va que de lo técnico a lo humano ya nos está generando otros estereotipos que están perjudicando. Y lo digo porque ahora mismo estoy sentada yo sola como mujer, lo siento, con 4 personas, esto me ocurre frecuentemente, pero la diversidad te da distintos puntos de vista, el hablar y debatir no es malo, todo lo contrario, pero son mínimos los objetivos, que son llegar a acuerdos y hacernos un plan. Cuando tengamos esto claro, cada uno sabremos lo que tenemos que hacer, nos reuniremos, iremos y avanzaremos. Por el momento, nos falta todavía algo cuando las oportunidades son enormes y tenemos que ir mucho más rápido de lo que vamos. Carlos, como representante de la industria de la automoción, bueno, primero explícanos lo que es MECA, claro, se queda un poco frío, el director de MECA. MECA significan las siglas de M de movilidad, E de electrificación, C de conectividad y A de autónomo, de vehículo autónomo. También en la automoción en los últimos años se está viendo muchísimos cambios. Igual está muy manido, pero en los últimos 10 años se está evolucionando mucho más que en los últimos 100. Empieza a haber muchas más nuevas tecnologías que aplican a los coches. Tú te puedes comprar un diésel o gasolina, pero espérate que tengo híbrido, que tengo híbrido, que tengo eléctrico, 100% eléctrico, híbrido enchufable, tengo renting, tengo leasing, hay un montón de opciones. Más adelantado. Está claro que con la velocidad con que dejemos de consumir vehículos de combustión nos va a ir a todo. Y hacéis una labor súper potente, hasta el presidente está todo el día machacando con la ley del vehículo eléctrico, y como responsable, aparte del MECA, de parte de cliente, de experiencia de cliente, ¿por qué crees que aún en día la sociedad española, sobre todo, porque sabes que España es el peor país en términos de vehículo eléctrico, ¿por qué crees que somos los españoles tan reacios al vehículo eléctrico? Nosotros hemos hecho una labor súper intensa, de intentar esa concienciación, que al menos, luego hablaremos con José María de los problemas del vehículo eléctrico, la batería, etcétera, del reciclaje, pero al menos evitaríamos los gases de efecto invernadero, que es lo más anunciable que tenemos ahora. Como responsable de esa experiencia de cliente, ¿por qué crees que los españoles en concreto somos tan reacios al vehículo eléctrico? José María, problema ninguno con las baterías, ¿eh? No, ahora te cuento. Aquí hay muchos factores. Efectivamente, no paramos de estudiar a los clientes qué opinan, qué quieren, qué no quieren. Pero sobre todo, para hacerlo un poco más liviano para todos y que lo entendamos fácil, tenemos un regulador que es la Unión Europea, y la Unión Europea dice que obviamente tenemos todo este problema que estás comentando del CO2, la sostenibilidad, y aprueba por ellos mismos que tiene que a partir de 2035 tenemos que ya no se pueden vender vehículos de combustión y tiene que ser todo eléctrico. Pues esto va en cadena y ponen multas muy altas a todos los fabricantes si no lo hacemos, pero tan altas que perfectamente pueden hacer quebrar toda la compañía y cerramos y el chiringuito. ¿Cuál es el problema? Que si todo esto va en cascada y tenemos que llegar, estamos en el 24, en 11 años solo se pueden vender 100% eléctricos, tenemos que ir metiendo en todas las concesiones, aunque tú no quieras, ya, pero es que yo estoy aquí en León, estoy estupendo, yo voy de aquí a allá, no reclogo tanto, a lo mejor aquí no hay tantos problemas de contaminación como podemos poner en grandes ciudades o protocolos y demás, y es que me pasa a mí con la familia de mi mujer, que es un pueblo de Segovia, y tú háblale de la contaminación, que sí, Richard, que sí, es que aquí tan feliz con mi tractor, que me voy una vez a la semana a la compra al pueblo de al lado. A nivel nacional todavía no está todo tan implementado, pero a nosotros sí nos obligan que tú, aunque quieras un coche de combustión, no, tú vas a querer un coche electrificado, porque es que si no vamos a ir todos en cadena pagando estas multas. Entonces, aquí hay que hacer mucho labor de concienciación, de explicar por qué es bueno, por qué no es bueno, y también lo ha adelantado un poco Isabel, me lo ha apuntado aquí casi lo primero, el tema de lo de las competencias divididas es súper crucial para nosotros. Está claro que tenemos que ir migrando hacia sostenibilidad, pero el hecho que esté tan fragmentado, que cada comunidad autónoma pueda tener sus tantas competencias, a nivel cliente, a nivel nosotros desde marca gestionar una rápida respuesta,
nos lo hace muy difícil. De hecho, por ejemplo, a nivel ayudas, a nivel todo, fíjate, yo por poner un ejemplo muy simple, yo vivo en Madrid, yo tengo un coche eléctrico y yo puedo aparcar en cualquier lado porque tengo una etiqueta, tal. He llegado aquí tan feliz, he aparcado aquí delante, he visto que había colorinchi naranja y digo, pues ¿podré aparcar o no? Yo digo, pues si en Madrid puedo, soy eléctrico, aquí pues también. Pues no, he ido allí tiqui y tenía que pagar algo. Muy poquito, no es dinero. Pero es como, joder, ¿por qué en Madrid soy sostenible, en León menos y en otra provincia algo menos? O todo el tema de las ayudas, que también, por supuesto que funcionan, pueden ser un buen revulsivo y se tarda mucho. Por ejemplo, ahora mismo, por poner otro ejemplo a todos los compañeros que están aquí escuchando, tú te compras un coche con ayudas y tardas de media más o menos 1 año y medio en recibir la ayuda. Un coche eléctrico de 2 años y medio. Pues mejor me lo pones. Entonces, esto hay cosas mejorables, que todas estas pequeñas cositas, una a una, seguro que pueden ir haciendo un poquito que Es evidente. Hablaba hace un caso de toda la iniciativa que pusieron para potenciar realmente. Si realmente estamos quedando con una delegación de los fabricantes, estáis preparados para esto. Claro. Explícanos un poco hacia dónde va, porque todo el tema tecnológico, que hablaremos también ahora con José María, todo el tema de la movilidad conectada, autónoma y todo esto, yo creo que los fabricantes tenéis un punto de inflexión importante. Con el cambio de movilidad, el cambio de tipo de vehículos a vender. También es cierto, que otra pregunta que te quiero hacer, que ya vamos a retener. Los fabricantes, estamos en un mundo en el que los fabricantes, evidentemente, queréis vender muchos coches. Seguís vendiendo y cada año veremos que son muchos coches. Yo estaba explicando, no llega hasta tiempo, que ya hay como casi 1.500 millones de coches por el mundo. ¿Cómo afrontáis este nuevo futuro a los fabricantes? Porque está claro que no podemos seguir vendiendo indefinidamente coches. En algún momento vamos a tener que Pero una forma de es que no que te quiero tantos titulares tan rápido. A medida que avancemos te lo olvide tanto. Pero ¿sabes también qué pasa, por ejemplo? La Unión Europea está fenomenal, pone un protocolo súper bueno, bases sostenibles, tenemos que liderarlo. Pero ¿y qué pasa con el resto del planeta? Es que luego llega a Estados Unidos y va a otro ritmo. Llega luego a Asia y va a otro ritmo. Y no te quiero contar todo lo que contamina China, toda esta zona de ahí. Que les da igual los protocolos, que van a su ritmo. Entonces, a veces nosotros mismos nos autoponemos, abanderamos demasiado sostenibilidad del planeta. China no va mal del carbón y otras cosas. De movilidad China, como allí son comunistas, les han obligado a comprar coche eléctrico y aquí no hay ni claro. ni nada, ¿no? Un coche eléctrico. Claro. Pero bueno, lo curioso del tema es cómo vais a afrontar esta nueva situación, porque claro, seguimos vendiendo automóviles indefinidamente sin parar. Habrá un momento, incluso hablaba el otro día con el científico de la escasez de materiales, con los materiales raros para las baterías, que con José María después. ¿Qué hacemos si no voy a tener suficientes baterías para todos? Quizá uno de los problemas que los clientes siempre se llaman a la cabeza de no comprar el coche eléctrico, siempre estamos con el problema de la autonomía. Yo tengo un coche eléctrico, hago 30.000 kilómetros al año y puedo trabajar perfectamente, y sin embargo la gente tiene problemas de autonomía con 10.000 kilómetros. Esa mentalidad que tenemos, porque no somos un fabricante de entorno, ¿no? Pero bueno, el asunto es cómo el fabricante, hacia dónde creéis que va a ir la movilidad, en concreto, y hacia dónde, en qué situación va a quedar los fabricantes de automóviles cuando tengamos que reducir. En el último formulario se hablaba de que se necesitaba reducir un 75% los automóviles del planeta, si queremos sobrevivir para 2050. Entonces, ¿cómo los fabricantes encajáis esto? O sea, ¿a dónde vamos? ¿No? Porque el otro día dimitió hasta el presidente de la FAM, con el tema de que no hay infraestructura cargada suficiente. ¿Hacia dónde os posicionáis? ¿Cómo vais encajando esta nueva realidad? ¿O pensáis a corto plazo? ¿O próximamente? No, nosotros tenemos ya todas las cartas encima de la mesa y además cristalinas y se ven, ¿vale? Que efectivamente vamos a hacer la electrificación, pero como digo, el regulador nos está diciendo que este es el único camino. Pues muy bien, aceptamos el desafío y confiamos en ello. Pero fíjate, te doy más datos, que esto tampoco luego ha llegado a todo el mundo. Yo no sé, y no quiero haceros levantar la mano cuántos tenéis autos, imagino tenéis coche o demás, pero... No, pero espérate, que levanten cuántos tienen un coche de más de 14 años. Estamos en el 24, en el 10.
¿Entre el 2010 y ahora os habéis comprado un coche? Pues no parece. ¿Nos hemos comprado coche? Sí. Vale, Sí. comprar sí. Vale. Me ha asustado un poco más porque no, pero es que esto es muy interesante porque pero lo digo por lo siguiente, la edad media en España es de 14 años de un automóvil, cuando en el resto de Europa es muchísimo menor. Entonces, hay concienciación de que, si puedo aguantar un poco más el coche, lo aguanto. Pero el dato más demoledor para nosotros, que esto también es que se tiene que saber, que es estos coches antiguos, que no tienen ni siquiera etiqueta, suponen más o menos el 15% de la población en España. Pues ese 15% contaminan el 50% de toda España. Entonces, si tú me preguntas, o vemos, aunque me has dicho muchas que iremos luego hablando, yo también te acabo a mi compañero, pero por ir priorizando es, también lo comentaba muy bien antes Isabel, vamos priorizando, los recursos son limitados. Vamos primero a cargarnos o a incentivar que estas personas que tienen coches tan antiguos, que son los que contaminan, que se los quiten del medio. Y con eso ya haremos un super tic verde para poder ser España más sostenible. Y ya luego iremos a una segunda fase, una segunda capa, pues vale. ¿Y ahora los nuevos qué son? ¿Son más sostenibles? ¿Son precios más justos o no? Porque esa es otra. Cuando tú dices, somos todos sostenibles, nos encanta el planeta. Sí, todos somos súper sostenibles. Pero cuando coges, ahí estamos. Y le dices, ya, pero es que entonces el coche en vez de costarte 10, ahora te tiene que costar 12. Bueno, pues ya a lo mejor ya no soy tan sostenible. Ya mi hijo a lo mejor ya que cuando venga él ya que tal. Entonces es verdad que luego todos enseguida nos envalentonamos y gusta la sostenibilidad, pero cuando luego hay que pagarla, que tú que tienes, seguro que lo sabes, que está súper demostrado que un vehículo eléctrico es más rentable porque todo el dinero que te vas a ahorrar de gasolina, cargando en casa, está súper claro y súper estipulado que te lo tienen que explicar y que vas a poder amortizar tu coche en 4 años. Claro, pues esto también, este mensaje tiene que saber, tiene que llegar, tiene que calar, que los profesionales también sepamos hacerlo y que la gente pueda luego permitírselo. Claro. Es que también te preguntaba porque hay otras marcas que su paradigma está en convertirse como gestores de movilidad, ¿no? Con el tema de los coches compartidos y todo eso. Y no veo, por lo menos lo visto que he estado mirando de aquí, en vuestro caso no veo que estéis en ese paradigma, ¿no? De intentar buscar, hay marcas, ¿no?, que su filosofía es convertirse en un gestor de movilidad, es decir, dejar los coches a la gente en el momento que lo necesitas, utilizar casi con uso, ¿no? En el caso de Kia, yo veo que vais muy centrados en la electrificación. Sí, pero ¿no vais a hacer ese tipo de gestor de movilidad? Sí, nuestra idea es sí. De hecho, nosotros también tenemos una frase muy parecida. Yo veo a todas las marcas de automoción estamos usando alguna muy parecida, que queremos ser líderes en movilidad sostenible. Es decir, y con movilidad en su amplia palabra. Si quieres comprarte un coche, te lo puedo vender, pero si quieres hacer un alquiler, también te lo puedo alquiler, o una suscripción, o un renting, o un car sharing, por ejemplo, como tenemos en Madrid. Ofrecer todas estas capas a los clientes. ¿Dónde está el problema también? Aunque nosotros no queramos, los jóvenes más especialmente cada vez más van cambiando hábitos. Ya no todos tienen tantas ganas de sacarse a los 18 sacar de conducir, no tienen como a lo mejor mi generación o mis padres de querer comprarse un coche en propiedad, lo primero que se quieren hacer es un coche en propiedad. Les da un poco igual. Entonces, y compartir coches, no tiene ningún problema compartir coches, usar patinetes, transporte público, anda, pues a todas estas nuevas generaciones les preocupan otras cositas, tenemos que hacer. Más luego, todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos que están diciendo, me da igual lo que tú fabriques o no fabriques o lo que quieran mi población, yo, porque yo lo valgo, el centro de ciudad voy a peatonalizarlo o voy a hacer más protocolos de contaminación y todo esto, vamos todos en cadena. Anda, ¿qué pasa? Si yo vivo en el centro y me lo peatonalizan, ¿yo cómo llego con mi compra? ¿Cómo no? Sí, mola mucho ir ahí a la gran ciudad o donde esté peatonalizado y que bien que podemos andar súper tranquilamente, pero esta gente luego se tendrá que desplazar, no se puede desplazar en ferrocarril para todos lados. Y la priorización de la salud, yo creo que está por encima del señor que vaya a lo mejor, pero tú ya se anunciaba aquí. Tenemos que reorganizar las ciudades, peatonalizarlas, porque tenemos que recuperar el espacio que nos ha dado el coche. El coche, aproximadamente el 90% del espacio público ocupa el coche. Yo también trabajo en el mundo del automóvil, lo conozco muy bien, pero claro,
tenemos que hacer unas ciudades más saludables, y saludables en todos los aspectos. En el aspecto del aire, evidentemente, pero también en otros aspectos, en que la ciudad pueda jugar a los chavales o otro tipo de ciudad. Está claro. Pero claro, aquí los fabricantes el argumento empieza un poco porque si incluso se hace vehículos compartidos y todo esto, pues evidentemente vamos a necesitar los vehículos. Sí. Entonces, no sé, el fabricante, ese encaje económico que no se nos está lo importante que es la economía de los vehículos, sobre todo para que hay incluso que son más segundo exportadores de vehículos, entonces, ¿cómo se va a preparar el fabricante para eso? Vosotros decía que planes hay a largo plazo, claro, dependerá de la planificación que hagan las autoridades, como decía Isabel, de función de eso que No sé si puedo sí, tirar un poco, o sea, sobre el tema de, vamos a ver, yo creo que la sostenibilidad tenemos claro, máxima ocupación, adecuada demanda, no tenemos que tener un vehículo más grande para ir medio vacío, por lo tanto, eso es escalable y eso es lo que se llama multimodalidad, es decir, un vacío no lo necesito porque me consume más que llevar 4 coches sostenibles para que tenga que ir de puerta a puerta y pensar en el pasado puerta a puerta. Respecto al tema del urbanismo, yo ahora estoy participando de forma autónoma en varios proyectos de movilidad y creo que hay que devolver el espacio a las ciudades del peatón, porque eso es salud, eso es calidad de vida, etc. Y sí se puede hacer la movilidad. ¿Y cómo se puede hacer? En el transporte público, además. Es decir, está muy claro. Y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en un proyecto en una tierra muy cercana, que hay un problema con los fondos, y lo sabéis, Next Generation. Muchas de las ciudades pues han presentado proyectos de humanización para darle esa calidad de vida porque cumplían con los KPIs, con los indicadores que pedía Europa para acceder a esos fondos. No, pero vayamos más allá, o sea, hay soluciones. ¿Cómo se distribuyen las mercancías en un punto cuando llegamos a temas tan históricos y de tanto valor cultural como es León o como son otras muchas ciudades de nuestro territorio? Pues evidentemente con un punto logístico de distribución de mercancías a través de un distribuidor que garantice la llegada de esas mercancías ordenadamente y no con un exceso de ocupación. Y lo mismo con los servicios, es decir, hay muchos sistemas que dan para eso. Pero si no tenemos claro que no lo hacemos por obligación, por el tema de que si no nos ponen una multa, sino que es una necesidad, difícilmente generaremos soluciones creativas. Entonces, evidentemente, es lo que dije antes, nosotros queremos ser referentes de sostenibilidad y por lo tanto la mejor manera de evidenciarlo es dando ejemplo. Efectivamente, yo no sé, China tendrá los problemas, Estados Unidos tiene muchos, yo acabo de estar en Texas y evidentemente allí cada uno tiene un señor pinchando la petrolera, sacando el petróleo y vamos, no le hables de movilidad porque aquello todo es tan inmenso que para moverte tienes que utilizar un coche enorme como los utilizan ellos y para ir uno solo. Pero es que esa no es mi referencia. Y no voy a conseguir nada diciendo como tú no lo haces, yo tampoco. Yo lo que voy a dar es ejemplo y con ese ejemplo tendré la legitimidad para generar los consensos en el mundo, que bastante difíciles son, para llegar a ese equilibrio sostenible y, por supuesto, que siempre hay oportunidad en la actividad económica si sabemos estar en el momento de creación. Todo ha evolucionado. La Polaroid ha llegado a decir, no, pues ya no me imprimías el tal, los móviles, la máquina de coser, o sea, por decir que tenemos que evolucionar, que no podemos ser resistencia ni tener esa resistencia a los cambios. Los cambios siempre tienen que ser para mejor y siempre hay un momento de equilibrio para hacerlo. Y o estamos concienciados o por imposición difícilmente nunca lo lograremos. O sea, creo que no lo lograremos, porque siempre hay alguien que tiene algo más que decir sobre lo que está pasando. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con el consenso entre administraciones y la colaboración público-privada. José María, que vamos a tener que preguntar a eso. Eso un poco a la hormiguita, ¿no? Pero este chascarrillo que José María, uno de sus libros, es poner a Sopo en los consejos de administración. Nos ha puesto un favorista de en el caso de CESFIMAR, del Centro de Mafre, de Investigación y Priorización de Mafre, estamos concienciados con la economía, con el tema de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar. Primera pregunta, José María. ¿Por dónde crees tú que va a ir el tema de
la movilidad. Carlos está estudiando y sabe muchas cosas, Carlos también. ¿Por dónde crees que puede ir el tema de la movilidad? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo entiendo que estoy aquí más que como experto, estoy, como decías al principio, como auténtico apasionado del sector del automóvil y del sector de la movilidad. Yo desde que era así, tampoco es que levante mucho más, pero ya sabía que quería trabajar en el sector del automóvil. De hecho, mi perfil era de letras, me forcé a ser ingeniero para tener bastantes más posibilidades de trabajar en el mundo del automóvil. Pero bueno, mi visión es una visión quizás un poco diferente de alguien que ha estado involucrado toda su vida profesional con el mundo del automóvil, pero que lo vive desde el punto de vista de su pasión personal, ¿no? Es muy difícil separar mi faceta personal de mi faceta profesional porque vivo intensamente mi trabajo. Y por eso de todo lo que os he oído decir, pues bueno, ha habido varias cosas que me han llamado mucho la atención. Ahora mismo mi cabeza es como una bolsa de subos, los tengo de todos los colores ahí mezclados dentro de la bolsa. Es difícil hilar lo que quiero decir teniendo tantas referencias ahí. Pero bueno, una de ellas es que desde luego me ha gustado, me he sentido muy joven cuando habéis dicho que lo del sharing y lo de la multimodalidad y los patinetes y las bicis y demás, eso es de jóvenes. Yo soy un apasionado del automóvil, en casa conducimos 2 y tenemos 3 coches y sin embargo eso yo creo que no está para nada reñido con el ser complementario con otras cosas. Y como pequeño ejemplo, yo tengo aquí en el móvil 1, 2 y 3 y 4 pantallas completas de aplicaciones, de sharing, de cómo compartir patinetes, bicicletas, motos, coches, planificador de rutas, etcétera, etcétera. Porque creo que ahora mismo lo que tenemos es a nuestro alcance una tecnología que nunca ha existido como para poder ser lo más promiscuos que se pueda ser en términos de movilidad. Y ahí viene una de las reflexiones de lo que decía Isabel, y hablaba de las soluciones únicas, las soluciones por territorios. Yo creo que son soluciones ni siquiera por territorios, son soluciones por cada persona y por cada uso. El problema, y yo ahí me retrotraigo con una cierta edad y por tanto soy de los que hizo la mili, a la época en que entré en la Escuela Naval Militar y nada más entrar me dieron unas botas de media caña y con esas botas de media caña yo corría, desfilaba, hacía guardias, iba andando por los sitios, subía al monte. Y en ningún momento dado me planteé que efectivamente hay unos zapatos más cómodos para correr, hay unos zapatos más bonitos para desfilar, hay unos zapatos más agradables para el uso de moverse por dentro de la escuela, pero es que era la solución de calzado que tenías. Y es que hemos vivido durante 100 años pensando que la única solución era el vehículo térmico y además uno que me cubriera todas las necesidades. Y de ahí viene que intentamos que para los días que salimos con los niños, la perra, la suegra, las maletas y tal, tengo un coche muy grande. Pero es el mismo coche que utilizo para el día a día, para ir al trabajo, que obviamente pues, normalmente voy solo dentro del coche. Es el mismo que utilizo en la ciudad, es el mismo que utilizo para un viaje. Y la realidad es que hay soluciones diferentes y formas mucho más lógicas, mucho más prácticas, mucho más eficientes para cada uno de los usos. El problema es fundamentalmente mental, que para tener todas esas tipologías diferentes de transporte uno muchas veces piensa en tener muchos tipos de coches. Y la realidad es que hay que empezar a pensar en esa forma de compartir, en esa forma de utilizar infraestructuras disponibles para poder hacer esos usos. De ahí eso viene que yo cuando me muevo al centro de Madrid, pues muchas veces voy en una moto compartida eléctrica, que la aparco en cualquier sitio. Si voy cerca, en el barrio, pero voy a hacer algo y tengo prisa, pues me muevo en un patinete eléctrico, porque al final tengo que solucionar las cosas de otra manera que entiendo que es más lógica. Pero ahí hablábamos también de las soluciones únicas, cuando decimos el vehículo térmico como única solución, también hemos pasado el antagonazo y el movimiento pendular justo al otro lado, que es la solución única, es el vehículo eléctrico. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis hecho una llamada por teléfono fijo de sobremesa en el día? Uno. Gracias. Nadie aquí nos ha prohibido utilizar un teléfono fijo. Nadie ha dicho a partir del 2021 se dejará de utilizar el teléfono fijo. Simplemente ha aparecido algo diferente, una tecnología distinta, que
nos aportaba valor adicional, nos daba ocasión de hacer otras cosas, era asequible y que ha suplido con creces el teléfono fijo. De hecho, las empresas de telecomunicación te obligan a tener un teléfono fijo antes que de tener internet y demás para seguir manteniendo vivo. Entonces, también yo en eso creo que hay un error en empujar hacia la electromovilidad como única solución para el 2035, cuando el sector del automóvil, y me precio de haber estado dentro muchísimos años y conocerlo bien, creo que tenemos una capacidad de reinventarnos, de darle las vueltas a las cosas y de buscar soluciones, lo que decías, con los recursos disponibles, ser práctico e intentar buscar soluciones. Hubiéramos encontrado muchas soluciones distintas, no una solución única, porque la solución que daríamos dentro de la ciudad sería probablemente un coche eléctrico pequeño, un microcoche y demás, que sería totalmente diferente que si hacemos un transporte de punto a punto, siempre siguiendo la misma ruta, teniendo perfectamente controlados los kilómetros, que podría ser un coche de hidrógeno, un autobús de hidrógeno, un camión de hidrógeno. Para transporte donde necesitas hidrogenar solo los dos extremos, no necesitas por el camino. Sería diferente que cuando tienes que hacer rutas y eres viajante. Yo en mi caso me hago 240 kilómetros al día prácticamente todos los días del año, porque vivo en Madrid, trabajo en Ávila, tengo la sede en Majadahonda, me de aquí para allá, o viniendo a León, pero a León he venido en serio, por ejemplo, porque me parece muchísimo más coherente. Entonces, yo creo que no hay una solución única y tenemos que aprender a convivir con todas esas soluciones. Y también, porque tenemos que convivir con las diferentes soluciones, tenemos que ir poniendo soluciones a las consecuencias de cada una de esas vías de transporte. Y ahí retomo lo que me preguntabas tú respecto al reciclaje, la recuperación y demás. CESBIMAP, el centro que dirijo, tiene 41 años de antigüedad y desde su origen se creó para entender qué se rompía en los coches, para saber después cómo reparar. Y surgió fruto de que MAFRE, que muy poca gente sabe lo que significa Mutualidad de Asociaciones de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Es decir, nuestro origen es el seguro agrario y solo cuando pasó a ocuparse del vehículo y del seguro del automóvil fue cuando se empezó a plantear que tenemos que saber esto, cómo se repara, qué es lo que se rompe, tener un nivel de debate con los talleres para poder entender cuál es la mejor solución para los siniestros que ocurren con los coches. Y ahí se empezó a generar un centro que generara conocimiento que repartir con el resto de los actores en el mercado. Y uno de esos conocimientos era intentar reparar en la medida de lo posible antes que sustituir piezas, porque entendíamos que después de todas las horas de ingeniería que hay en el diseño de una pieza, después de todas las horas que hay y los materiales dedicados a la construcción de ese componente, un paragolpes plástico, por poner un ejemplo fácil. Yo soy de los que viví el cambio del paragolpes metálico del 600 y más al paragolpes plástico del mismo color que la carrocería, y CESBIMAP desarrolló el método de reparación de sus plásticos, porque era una locura tirar a la basura 12 kilogramos de plástico cuando a lo mejor tenían solo una grieta, y demostró que eso era reparable y se convirtió en un procedimiento que ya es estándar en el mercado, aplican todas las marcas, todos los talleres y en todos los países, ¿no? Y esa era la primera de recuperar y reparar. Pero después nos dimos cuenta, y ahora es fácil hablar de sostenibilidad, pero hace 20 años largos MAFRE montó un centro que se dedicaba a recuperar todos los siniestros totales que tenía de sus vehículos, que no son de MAFRE, son del cliente final, pero entendiendo que se había intentado a través de CESBIMAP dar una solución sostenible mediante la reparación a lo largo de la vida útil del coche, también se podía implicar en el momento de cerrar el ciclo de vida del coche e ir a chatarrarlo, dándole una utilidad a algunos de sus componentes y preocupándose por reciclar el 98-99% del vehículo. Y de ahí nació CESBI Recambios, otro centro que dirijo también, y que empezó pues, recuperando motores, que empezó recuperando paragolpes, plásticos, empezó a recuperar aquello a lo que se le podía dar un segundo ciclo de vida y a venderlo en el mercado nuevamente. Y parece mentira, pero las cifras impactan mucho cuando empiezas a ver los volúmenes que generan algunas empresas. Es nada más que un botón de muestra, pero por ejemplo, al haber hecho el método de reparación de los paragolpes plásticos, solo con los paragolpes que se reparan en vez de sustituirlos,
cada año en España en los talleres que trabajan solo para Mapfre, sin contar los que hacen para otras aseguradoras y otras compañías, es el equivalente a recuperar todos los años más de 1.200 toneladas de plástico. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues hombre, todos nos preocupamos en casa de enseñar a nuestros hijos que esto se recupera, que lo guardas, que lo llevas en una bolsa, lo llevas al supermercado, se recicla. Bueno, pues esas 1.200 toneladas de plástico son el equivalente a 280 millones de tapones de plástico por año. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues hombre, da de sí como para llenar 5 piscinas olímpicas solo de tapones cada año. Y eso da una idea de hasta qué punto somos muchos los que estamos en el sector, pero alguna empresa grande y con capitalidad como es Mapfre, cuando entiende que eso es parte de la parte que nos toca, por dar soluciones al planeta, pues puede hacer muchas cosas. Y por eso llevamos trabajando tantos años en ese tema, trabajando sobre vehículos de combustión y desde que iniciaron los vehículos eléctricos, trabajando también en los eléctricos. Porque hace ya unos años todo el mundo se preocupaba de qué va a pasar con las baterías, quién va a construir todas las baterías que hacen falta, dónde se van a ubicar las gigafactorías de las baterías. Pero muy pocos hablaban de ¿y qué pasa con los 80.000 coches eléctricos, ahora más, que hay ya rodando por España? ¿Qué va a pasar cuando lleguen al final de su ciclo de vida con esas baterías? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Cuando se siniestre. Cuando se siniestre, en el día a día. Desgraciadamente, pues es una realidad también con la que tenemos que trabajar. Y empezamos, por tanto, hace ya cerca de 5 años, a trabajar en entender cómo se podían reparar las baterías, cómo se podían recuperar y cómo podíamos darles un segundo ciclo de vida, convirtiéndolos en acumuladores energéticos. Y en CESBIMAP, por ejemplo, hemos desarrollado y tenemos como demostrador que en nuestras 2 instalaciones tenemos acumuladores energéticos equivalentes a 8 coches eléctricos completos, que sirven para acumular energía fotovoltaica de paneles solares que tenemos y utilizarlos en los momentos en que es más caro suplir picos de potencia, cuando necesitamos mucha potencia cuando nos marcha alguna de las máquinas grandes que hay en nuestras instalaciones, y de esa manera reducir nuestra huella medioambiental, reducir nuestro consumo energético y además autoconsumir en un ciclo que decías tú, la economía circular. A mí me gusta pensar que estamos yendo más allá y que estamos en una economía espiral, porque estamos haciendo economía circular, pero utilizando elementos que ya hemos recuperado, y como las baterías que acumulan energía que nos sirve para seguir recuperando. Ante lo cual es un poquito más allá que la mera economía circular solamente del coche. Y llevamos muchos años trabajando en eso y es algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosos. Sabes que lo conozco perfectamente. Aparte de mi labor artística, pues yo llevo 29 años, ¿no? Ya conocía la labor de CESBIMAP mucho antes de que llegara a dirigir el centro. Pero bueno, el estudio que realiza CESBIMAP, que realiza Mapfre, por eso cuestión de Mapfre de aportar lo que su parte. Claro, el problema está no trasladado a la sociedad. Y ahora entra gente como yo, como responsable de perito, que entonces tenemos que implantar esos métodos de reparación que ha conseguido investigar CESBIMAP y que entendemos que son buenos, y entonces nos encontramos con los problemas, con los talleres, con los fabricantes. Existe una problemática aún hoy en día de todas esas piezas, que evidentemente la reparación sigue siendo desgraciadamente hoy en día, pues casi 65-35, todo el cambio, en comparación con la mano de obra y la pintura, cuando se debería poder reparar mucho más y evitar todas esas piezas que estamos generando y que estamos fabricando nuevas. Pero claro, de alguna manera hay que encajar esas piezas, porque si el fabricante necesita vivir, evidentemente, y vender sus piezas y generar su negocio. Entonces, no sé, Carlos, cómo podemos encajar esto, porque es una cosa importante, porque no solo hablamos de la fabricación, es que las reparaciones suponen, y la pieza supone unos montantes impresionantes cuando la propiedad. Lo sabéis vosotros y lo sabemos la parte aseguradora, lo sabe perfectamente. Y hay un problema de encaje también de eso, porque en general el fabricante pues le interesa sustituir la pieza y a la aseguradora probablemente le interesa recuperar. Motivaciones ecológicas también, económicas también. Entonces, no sé cómo es este asunto, cómo se podría encajar de alguna manera. Yo tengo aquí unos apuntes para esa reducción de piezas desde el sector asegurador, desde el sector público,
desde el sector de fabricantes, pero toman medidas. El propio sector público podría hacer algo al respecto. Las aseguradoras podríamos hacer todavía más cosas, crear algún tipo de fuerza específica, bonificada posiblemente por los actores públicos. Podría ser. O sea, son ideas. No sé qué tipo de encaje tienes tú como fabricante. No eres el trabajo, No, sí, entiendo constructivamente tu pregunta. Lo que pasa es que, pues como ponías abajo en la exposición todo el puzzle de tantas piezas, no es nada sencillo encajar esto. Cada uno tenemos nuestros intereses. Yo me consta, nosotros, hombre, claro que vivimos de que se cambien piezas, pero no es nuestro fin vender las piezas. De hecho, nosotros fuimos la primera marca que dio 7 meses de garantía porque confiábamos en que el producto y salía bien de fábrica y no te iba a volver a fábrica. Eso es una de las marcas más caras de piezas. Por ejemplo, cada vez un poco avanzado ahí. El tema, no sé, algún tipo de cajera habría que encontrar, porque también es un monto muy importante. Las piscinas llenas de plásticos y todo lo que generamos continuamente. Yo dirijo un equipo de 12 personas. Anualmente 1.500, 2.000 prestaciones, que son el 65% piezas que llevamos a la basura y son muchas. Son muchos siniestros. Y nada, y ya no solo es esas piezas, hablamos del tema de la batería, aunque consta de CMA tiene graves problemas. Cualquier batería eléctrica con un pequeño golpecito, el fabricante no permite reparar. ¿Y qué hacemos con esa batería? Y el propio rechazo que genera el cliente, la ¿Cómo hacemos entender, efectivamente, cómo hacemos entender a la sociedad que esto es bueno socialmente? Porque no empezamos con un método de reparación. El cliente, por Dios, yo pago una póliza y quiero más cosas nuevas. Ahí, si me permites, perdona Carlos por robarte la palabra, hablábamos antes de que efectivamente había vuelto antes de anoche de Francia, porque igual que hay CESUMAP en España, tenemos CESUMAP en Francia, y estaba allí en unas jornadas y el mercado francés, por ejemplo, es muchísimo más maduro que el nuestro en este tema, y allí han sido muy apoyados por la propia legislación, donde la legislación en Francia obliga a que al menos el 7% de las intervenciones que se realizan en un taller tengan como mínimo una pieza recuperada como una de las piezas que ofreces reutilizada como alternativa de reparación. Y lo que ha habido es, a través de esa legislación, una concienciación de toda la sociedad donde todos al mismo tiempo hablan en pos de que es bueno y es lógico reutilizar las cosas. Que España, además, es un país que es ejemplo de donante de órganos. Somos el país que más dona órganos y donde más trasplantes de órganos hay. Es el ejemplo perfecto de no puedo tener un mejor corazón, yo me fío más del corazón de alguien que me lo dona que de uno fabricado impreso 3D con una bomba de no sé qué. La tecnología está muy bien, pero yo si tengo un órgano compatible de otro, yo me quedo con el de otro, hasta de un cerro, seguramente, pero en ese sentido hay algo que cambiar en nuestra forma de pensar, entendiendo que esa pieza que recuperas de un coche que ha tenido un siniestro total, por desgracia, como la siniestralidad es así, a nuestras instalaciones llegan coches con 300 kilómetros, que son siniestro total. Ese coche, sus piezas están al 100%, son nuevas totalmente, todas aquellas que no han sido impactadas en el siniestro y podrían perfectamente ir a cualquier reparación. Yo, si me permitís, perdonadme, tengo la impresión de que hablamos de colaboraciones público-privadas, de desarrollos en diferentes sectores de manera conjunta y global, pero ¿cuánto nos cuesta empezar a hablar en primera persona? Parece que nos tiene que venir todo dado. La sostenibilidad, el medio ambiente, el apoyo a la naturaleza. Vamos a concienciarnos de manera individual y educarnos. No tiene por qué ser nada peyorativo. Tampoco estamos, evidentemente, viviendo un cambio de era y nos tenemos que adaptar sí o sí. Pero eso, parece que estamos en esa ilusión que tengo, a la espera de que nos llegue. Eso que acabas de reflexionar es el objetivo de todo esto. Tanto en la parte artística como en la parte de diálogos. Yo creo que hay una parte muy potente aquí
que quien no está concienciado es el ciudadano a pie. Es que si el ciudadano a pie no se conciencia, poco van a hacer los fabricantes, poco va a hacer el sector público, poco vamos a hacer las aseguradoras. Es que y esto hay que hacer una labor de educación importante a la sociedad. Propia, yo diría a la vez. Bueno, sí, O sea, mentalizarnos a nivel de individuo, para luego todas las sociedades se han desarrollado con agrupaciones de gente, bueno, pues se orientaban hacia un determinado pues, línea, orientación o lo que consideraran. O sea, aquí quizás pasa un poco por eso, por ser educados nosotros mismos, sobre nosotros mismos, y perdonar la redundancia, para poder evolucionar de alguna manera, es evidente. Pero yo cuando he intervenido antes se me ha olvidado decir una cosa que también me duele mucho. Y es que estamos aquí, tanto en la exposición como en la jornada de hoy, hablando de la responsabilidad del transporte y de las emisiones en la contaminación global, en el calentamiento global, en los fenómenos climáticos, y acabamos de decir que es el 28%. ¿Dónde está ese 71 que nos falta, 72 que nos falta? ¿Dónde están esos diálogos del mundo del inmobiliario, de la construcción, de la parte industrial? El 18% la actividad industrial, el 14% la generación de electricidad, el 11% el sector agrario. El sector agrario también consume mucho. El 8,3% es el sector residencial, los residuos agrícolas. Los datos del último inventario. Y la Secretaría de Verdadero, que tiene que mandar a la Unión Europea, como sabéis todos, derivada de la Acuerdo de París, a la Unión Europea. Todos los sectores tienen que ir ahora. Y además tienen que ir todos unidos. Aquí se va a hacer una red de calor, que van a intentar unir todo eso, ¿no? Tanto la red residencial como los autobuses eléctricos, bueno, no eléctricos, pero que al final son eléctricos, son de gas, de hidrógeno, perdón, que al final es eléctrico, bueno, son de hidrógeno, pero bueno, está con el hidrógeno, pero la reconversión que la se mueve por la electricidad. Entonces, tenemos que buscar todas esas soluciones. Yo aquí era muy, y como he comentado ahí abajo, la biomasa, era crítico el consejero, porque la biomasa puede ser una solución, y hay que ser una solución, pero es una solución, una más y poca. Porque no podemos tampoco resolverlo, porque no tenemos ya una materia que siempre se llama, que ya debe hacer un trabajo. La iniciativa de Bicumber, en algún caso, parece que efectivamente, como comentaba, que los fabricantes queremos sustituir los 35 millones españoles, 35 millones y pico de coches, o 33, si hablamos de turismo, en vehículos eléctricos. Imposible, físicamente sería imposible. Pero yo creo que hay un poco de todo. Y también, por ejemplo, yendo por lo que decía Lourdes, si yo te digo, los nuevos coches eléctricos cada vez son... Y un poco me gusta también lo que decía Isabel, que no es cuestión de echar la culpa al de al lado o quién lo hace antes o demás, pero, por ejemplo, si yo te digo, el nuevo coche eléctrico que te compres, ya no Kia, que será fabuloso, sino todas las marcas lo están ya haciendo, tiene materiales reciclados. El asiento, por ejemplo, del de conductor tiene reciclado más de 100 botellas también de agua. Participamos con ONGs para retirar las redes de pesca, los tal, que luego usamos, cuero vegano, bla, 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 bla. Y llegas tú al concesionario y te lo cuentan. ¿Cuánto influye eso luego realmente en tu decisión de compra para poder hacerlo? Nuestros datos, no, es por hablar un poco, nuestros datos nos dicen, también que algún compañero de automociones, nada, vas a precio. Muy poquita gente va a coger y decir, yo pago este extra o yo pago esto a nivel nacional, ¿vale? O sea, claro que habrá alguno, como decía José María, que tiene 28 aplicaciones en el móvil, sí, pero como tú, hay poquitos. Lo normal es más como todos los que estamos aquí y que hay de todo. Pues quizás sea el valor de los niños de hoy de 8 o 10 años cuestionen a la hora de... Pero yo creo que va a ir un poco a poco. A lo mejor demasiado poco a poco, sí. Es verdad que si no hay legislación, como decía José María, como la francesa, que te presione, no vas a forzar más la máquina. Pero si no, quiero pensar que todas las empresas estamos haciendo nuestros deberes. Nosotros también, por ejemplo, tenemos ya la hoja de ruta que en el 2045 vamos a ser neutros en carbono. Y dices tú, joder, hasta el 2045 anda que no queda. No, hombre, no, pero es que
para ser neutros en carbono, las fábricas tienen que ser, a su vez los componentes de las fábricas tienen que ser, o sea, yendo para atrás, hay muchísimo. Luego, a su vez, cada país o cada marca hace sus deberes. Nosotros, por ejemplo, el mes pasado, Kia es la única marca de automoción que ha sido certificada por AENOR en sostenibilidad con los ODS. Bueno, pues fenomenal. No es un greenwashing, que también me ha gustado mucho cuando lo has comentado abajo, porque está muy de moda efectivamente, pero son pasitos a pasitos, cada marca tendrá que ir viendo hacia dónde se quiere posicionar o no. Pero ya digo yo, en general, que está muy bien todo esto, pero como decía también Richard, esto depende de las personas que sean los primeros que se lo crean y quieran hacer y quieran actuar, si no, es difícil. Sí, yo un poco levitando ya sobre en particular de los automóviles y de... Vamos a ver, esto no es un tema de los fabricantes, esto no es un tema de la administración, que evidentemente cuando legisla lo hace para, yo creo, una democracia liberal y creo en la intervención para redistribuir la riqueza, para... Este problema no es un problema acuciante, no es como otro problema, es un problema de todos y un problema acuciante. Entonces, no me vale lo que vayan a decir los niños de 7 u 8 años, porque entonces ya nos vamos a decir. Entonces, la intervención, estaremos todos de acuerdo que es una emergencia o un colapso climático a lo que vamos. Seguro, cada uno tenemos nuestro papel. Verlo solo desde el punto de vista del fabricante de automóviles, desde luego, no es mi visión sobre todo esto, porque lo que tenemos es que generar un debate diverso. Probablemente aquí tendrían que estar, como digo, los estrategas sobre la planificación energética en nuestro país, en el territorio europeo, etcétera, etcétera, con todo lo que lleva. Y Europa, desde luego, es la referencia, pero en Europa hay intereses muy diferentes y, por lo tanto, hasta que tengamos la visión completa de a dónde vamos, va a ser muy difícil establecer una trayectoria. Nos ha pasado siempre. Y de eso, la planificación y la visión estratégica de dónde vamos es esencial para definir un plan de negocio, un plan de política de altura, un compromiso general. Y no creo en lo personal, pero también creo en el liderazgo. En el liderazgo para aunar, para decir, si yo ya sé que tú, distribuidoras eléctricas, generadoras de energía, tenéis en este momento este problema, sea donde queréis llevar. Hasta aquí vamos a llegar con esto porque ahora vamos a la material. ¿Cuál es la movilidad pública? ¿Cuál es la movilidad? ¿Qué es lo que menos impacta? O desde luego, ¿cómo mejoramos un poco la situación? Porque es que estamos en la UCI, como paciente en la UCI, o sea, matando a nuestra madre. Entonces, pero no lo digo en pesimismo, lo digo en que hemos salido de muchas cosas. Tenemos una debilidad que es la emergencia, pero tenemos una oportunidad que es la tecnología y todas las posibilidades de generar cambios trascendentales, transformadores, y hemos hecho muchas cosas. Entonces, hagamos cada uno nuestros deberes en el papel que queramos jugar cada uno en cuanto a equipos, administración pública. Yo, sinceramente, en este país todavía no conozco una buena colaboración público-privada. Se habla muchas veces de colaboración público-privada y a mí me da la risa, porque se entiende administración pública, proveedor, o sea, posiciones dominantes y no dominantes. Se entiende, la vocación pública o, digamos, el servicio público es independiente de si estás en la administración pública o estás en la administración privada. Lo importante es un proyecto que genera valor al ciudadano y a la sociedad y a la naturaleza. Entonces, sobre todo eso es por lo que generamos un proyecto. No porque genere valor, porque si genera valor solo a uno mismo, a una sociedad, a una empresa, y no estamos aportando algo más a los problemas que tenemos, yo en ese proyecto creo poquito. Porque evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo. Y para eso hace falta mucha transparencia, hace falta quizás cierta osadía o cierta valentía para hablar de las realidades que pasan y no pasar superficialmente sobre lo que es un problema muy profundo que no afecta a los fabricantes, que no afecta solo a los seguros, que afecta porque es transversal, o sea, la energía lo significa todo en nuestro avance a la regulación, en nuestra actividad económica, en la generación de una sociedad con una equidad en la distribución y no la generación de brechas. Y, por ejemplo,
Solo voy a poner un ejemplo, la liberalización del transporte ferroviario, lo digo, de pasajeros, frente al fiasco que fue el del transporte de mercancías, ¿no? Que lo único que hizo fue, y que bueno, a ver si recuperamos con todos los incentivos, porque no solo va de infraestructura, va de políticas de transporte. Es decir, incentivar el uso mediante ayudas a la compra de vagones, etcétera, etcétera, que realmente aúne los intereses de la privada, que tiene unos requisitos para un compromiso de sostenibilidad respecto a la huella de carbono, a los transportistas por carretera, etcétera, para hacer la recorrido a la autopista ferroviaria. Pero la liberalización de viajeros, que fue una lucha sin cuartel con la administración pública, y yo lo voy a decir porque mis compañeros de ADIC creo que hemos hecho un gran trabajo, porque decíamos, hemos gastado, no os digo los miles de millones en la alta velocidad, y es que estamos no solo con una deuda elevadísima en la tarifa de alta velocidad, sino que es que además esa deuda todavía se ve acrecentada porque no lo usa nadie. Un monopolio, que estamos dando un servicio que no es, o sea que yo queremos democratizar el ferrocarril, que lo hemos pagado entre todos, y esto no es de nadie, sino de todos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Liberalizar. En ese momento, cuando liberalizamos en el año 20, pues fue un éxito. Entraron los corredores que estaban en ese momento, se les obligó a entrar a los tres a la vez, no solo a Madrid y Barcelona, que eran más rentables, se les obligó a entrar en los que había, que eran Madrid, Barcelona, Madrid, Valencia y Madrid, Andalucía. Pero esa era la primera fase, porque fuimos poniendo en servicio León, Galicia, Pajares, Asturias, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos está pasando ahora? ¿Cómo está operando el monopolio? El monopolio está operando compitiendo en precios para dar servicios en el Levante, etcétera, en el este español, está compitiendo en precios. ¿Y qué nos hace en la estrategia comercial? Pues ponernos a todos los precios de los pocos aves que tenemos a 300 euros, 200 euros, no está inasequible. Por lo tanto, no puedes tener una visión, un análisis de contra la liberalización, no. Urge ahora que entre la competencia en los corredores que hemos abierto. Y para que entre esa competencia, primero, hemos de legislar correctamente. Los acuerdos marcos han de dar garantía a los operadores para que puedan amortizar compras de trenes, etcétera, etcétera. Por supuesto, ha de generarse actividad y ha de llevarse rutas por transporte terrestre, digamos, por carretera, pues desde esas estaciones multimodales, ¿no? Sean autobuses para que lleguen a todas partes, sean vehículos compartidos, sea lo que genere máxima ocupación. Y si no hacemos esto, podrá habernos salido, se nos habrá quedado el proyecto en el medio. Por eso la certidumbre, el saber a dónde vamos, requiere de no estar peleándonos lo público con lo privado, todo, sino en generar valor. Y sabemos hacerlo porque hemos afrontado retos muy importantes. Pero si solo hablamos sin rascar realmente en que haya un equilibrio económico, social y medioambiental, realmente no estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de bastantes tonterías. Ha sido un evento placer seguir, y bueno, pues os voy a hacer, antes de que os mováis, y después voy a describir yo aquí un poquito. Bueno, pues nada, durante todas estas charlas, pues que hoy se acaba ya después de 2 meses intensos de debate y de trabajo. Y bueno, para dar voz a todos los aspectos, lo que decías, incluso científicos, hemos tenido aquí, hemos tenido científicos del CSIC, como Antonio Figuer, recordándolos que en un planeta finito, hemos tenido analistas como Joaquín Araujo, que nos decía que es prioridad proteger a quien nos protege. Yo mismo estaba explicando mi evolución desde la naturaleza al compromiso por intentar mejorar las cosas con este simbolismo de mi obra. Hemos tenido académicos como el Premio Nacional de las Letras, José María Merino, fabulando de cómo hasta Dios Dimitri Altísimo pues considera un fracaso al propio ser humano, una fábula fantástica que tiene. Hemos tenido fotoperiodistas reconocidos como Feria de Pablo Zurita, explicando cómo el trabajo multimedia es una gran poderosa herramienta para generar conciencia y comprensión de culturas y comunidades. A directores de festivales de cine como Alberto Ferrero, del Festival Internacional Luna y Cortos empeñados en la utilización de la cultura del cine como arma para luchar contra la explotación y la generación de identidad.
arquitectos y urbanistas como Susana Barbera y Andrés Rodríguez de Barbera Arquitectos, presentándonos sus ideas de urbanismo solidario, y hemos tenido a los políticos con máxima responsabilidades medioambientales, tanto locales como el alcalde de León, el consejero del Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y al fiscalizador, Valeria, presidente de las universidades. Y por último, estáis vosotros aquí hoy tratando de arrojar luz sobre esta necesidad del cambio de movilidad. Muchísimas gracias a todos ellos, a vosotros particularmente hoy por haber estado aquí, por compartir estos minutos, a la universidad, al vicerrector del nuevo y al antiguo, a César Ordóñez y a Miguel Ángel Reales por todo. Y bueno, espero que el proyecto tenga su continuidad, no sé dónde ni cómo ni cuándo, pero espero que tenga su continuidad, porque creo que es una pena. Muchas gracias. Sí.